vida y te llevaste mi sufrir. Nada de lo que haga vale el precio de tu amor, y de regalo me diste al amor de mi vida. Que me llena, llena de alegría, y me da amor y mucho más. Que me llena, llena de alegría, y me da amor y mucho más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Hermanos, hoy celebramos el matrimonio de Ronald Soto Ávila y Gina Judith Sedano Soto. Sus padrinos, Cirilo Vilcaomán Guzmán y Marisol Lucy Pérez Quispe. Rezamos por ustedes, que nuestra Madre, la Virgen de Cocharcas, los bendiga, los acompañe, su hogar, su vida. Juntos pidamos perdón de nuestros pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Junto a ti quiero estar, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas y derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos, Ronald Soto Ávila y Gina Judith Sedano Soto, que hoy se unen en santo matrimonio, ya que tú los conoces. Bendícelos, Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por favor, tomen asiento y escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ambicionen los carismas mejores y aún les voy a mostrar un camino mejor. Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles. Si no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o unos platillos que aturden. Ya podría tener el don de predicación y conocer todos los secretos y todo el saber. Podría tener una fe como para mover montañas. Si no tengo amor, no soy nada. Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aún dejarme quemar vivo. Si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia. El amor no presume ni se engríe. No es mal educado ni egoísta. No se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos diciendo: dichosos los que temen al Señor. ¿Todos? Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. ¿Todos? Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. ¿Todos? Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. ¿Todos? Nos ponemos en pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Señor.
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así los he amado yo, permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto, para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Palabra del Señor. Tomen asiento. Hermanos, hermanas, muy buenos días. El día de hoy hemos venido para celebrar el matrimonio de Ronald y Gina. Gracias a sus padrinos que los acompañan y a toda la familia que hoy ha venido también para rezar por estos hermanos nuestros. Bienvenidos, Ronald, Gina. Hoy celebramos esta Santa Misa por ustedes. Hemos venido a agradecer a Dios por la vida de ustedes. Hemos venido aquí para pedirle a Dios los bendiga. Bendiga tu hogar, bendiga tu vida, bendiga tu familia. Por eso hoy es un día de gracia para ustedes. Repito, hoy día es un día de gracia para ustedes, día de bendición. Hoy día es un día tan especial porque Dios los va a bendecir a ustedes. Y de hoy en adelante, todo lo que hagan, su trabajo, sus proyectos, siempre será bendecido por Dios. No es que ya no va a haber problemas, eso es otra cosa. Problemas siempre habrá, tristeza siempre habrá. Pero recuerden, ustedes son personas bendecidas por Dios. Por eso desde ya nosotros rezamos por ustedes, deseándoles muchas bendiciones, deseándoles muchas felicidades. Ronald y Gina, hoy día la palabra de Dios dice textualmente: a uno, ¿de qué le sirve tener todo cuando no sabe amar? A uno, ¿de qué le sirve tener todo cuando no sabe amar? Nosotros hoy diremos: ¿de qué le sirve a uno tener todo cuando las cosas no compran una familia, un papá, un hogar, la felicidad? Las cosas no compran. El dinero nunca compra. Esto, lo que ustedes celebran, es una bendición. No se compra. A la gente que nos quiere, nunca se compra. Uno se lo gana. ¿Sí o no? Uno se lo gana. Y también uno los pierde. A veces uno se gana con tanto cariño, ¿no? Con tanto esfuerzo, gente que te quiera, que te valore. ¿Por qué a uno lo quieren? Por lo que tienes, no. Un día te querrán por eso, pero siempre te querrán porque eres bueno, honesto, sincero, leal. Por eso te quieren, no por otra cosa. No se olviden eso ustedes. Ser entre ustedes honestos, fiel a este compromiso. Ronald y Gina, hoy a esta misa nadie los ha traído obligados. Han venido porque quieren. Han venido libremente. Han pedido favor a sus padrinos diciéndoles: acompañen a mi matrimonio, por favor. Han invitado a sus amigos: por favor, quisiéramos que nos acompañen. Así han invitado. Aquí nadie los ha obligado a venir. Y con Dios no se juega. Su matrimonio es para siempre. No se engañen. No se causen lágrimas entre ustedes. A veces por tonterías, por cosas que no vale la pena, en la vida se engañan. Y cuando han metido, como dicen, cuando se han metido en la ruina, recién decimos: ¿qué he hecho?
No esperes eso. Cuiden su hogar, cuiden su matrimonio. Y repito, con Dios no se juega. Respétense mucho, quiéranse. ¿Acaso la vida es eterna? La vida no es eterna. La vida es cortita. Si han venido a estar aquí es porque se quieren. Han venido para casarse luego después del matrimonio vamos a ser felices. Mentira. Han venido aquí porque seguro y estoy convencido que ustedes se quieren. Y han dicho, si nos queremos mucho, hay que casarnos. Pues no, es lo que ustedes han dicho. Y yo pido a Dios hoy, y a Mamá Chocochorcas, los bendiga y los acompañe siempre. Muchas felicidades, Ronald, Gina, Dios los bendiga. Hermanos, fuertes aplausos por estos esposos el día de hoy. Por favor, pónganse de pie. Ronald, Gina, hoy ustedes han venido aquí con sus padrinos, con sus familiares, para pedir a Dios su bendición sobre su hogar, sobre su matrimonio. Por eso yo quiero preguntarles, Ronald, Gina, ¿vienen ustedes libre y voluntariamente a contraer este santo matrimonio? Sí, Padre. Sí, Padre. ¿Ustedes, hijos, están dispuestos a amarse, respetarse, guardarse fidelidad durante todos los días de su vida? Sí, Padre. Sí, Padre. ¿Están dispuestos ustedes a querer a sus hijos, a cuidarlos, a enseñarles a amar a Dios y amarlos a ustedes? Sí, Padre. Sí, Padre. Muy bien. Así pues, ya que quieren contraer este santo matrimonio, pongan sus manos frente a frente. Unan sus manos y manifiesten su consentimiento ante Dios y su iglesia. Yo, Ronald, te recibo a ti, Gina y Edith, como esposa, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, con salud o enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Amén. Yo, Gina, te recibo a ti, Ronald, como mi esposo, me entrego a ti, prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, con salud o enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Amén. Este consentimiento que han manifestado ustedes, el Señor quiso nacer en ustedes el amor, confirme su amor mutuo de ustedes, que han manifestado ante la iglesia. Lo que Dios ha unido, que no nos separe nada ni nadie. En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor bendiga a estos anillos que se van a entregar Ronald y Gina uno al otro en señal de amor y fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ronald, este niño es para tu esposa. Gina, este niño es para tu esposo. Gina, recibe este anillo en señal de amor y fidelidad a ti. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ronald, recibe este anillo en señal de amor y fidelidad a ti. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escucha, Padre de bondad, nuestra oración por estos hijos tuyos, Ronald y Gina, que confían en ti conseguir los dones de tu gracia, conservar el amor y la unidad y llegar con su descendencia después de esta vida al reino eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos y hermanas, les deseamos muchas felicidades a estos hermanos nuestros. Que Dios los bendiga. Dios nos acompañe, señores padrinos, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, por estar aquí. Ustedes son testimonio y ejemplo para ellos. Que Dios los bendiga. Lo recibimos con fuertes votos de aplauso y yo los declaro marido y mujer. Presentación de ofrendas. ¿Se dieron el beso? No. Entonces se dieron el beso, ¿no? Beso. Espacio DC.
pan yo quiero en mi vida. Jesús, como en la cruz está, sobre tú, desde mi casa del fuego. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Así sea. Recibe, Señor, el sacrificio que te ofrecemos por esta unión sagrada de Ronald y Gina, ya que eres el autor de ella, sé también su protector. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Debemos levantarnos al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste con tu pueblo una nueva alianza en la unión del hombre y la mujer, para que el sacramento que ahora celebramos nos recuerde tu amor inefable. Por eso, con los ángeles y santos, cantamos tu alabanza, diciendo: Se ponen de rodillas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, te amo y te adoro sobre todas las cosas. Aquí está Jesús, el sacramento de nuestra fe. De pie. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tus hijos aquí reunidos, bendícelos. Hermanos, que Dios los bendiga. Que te bendiga Ronald, Judith, a sus padres, su familia, en especial hoy, a sus padrinos. Que mamá Chacocharcas los bendiga. De tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro cardenal Pedro Barreto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda hoy, Señor, a tus hijos, Ronald Soto Ávila y Gina Judith Sedano Soto, que en Cristo hoy han fundado una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor. Y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Ten misericordia de todos y cada uno de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Todos por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a rezar juntos. Vamos a rezar por ustedes. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Dense, hermanos, un abrazo de la paz del Señor.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesús, el Cordero de Dios, el que quita nuestros pecados. Dichosos y dichosas ustedes invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Amén. Los esposos pasen hasta aquí, los demás tomen asiento. Oremos. Por este sacrificio de salvación, protege, Señor, con tu providencia la familia de Ronald y Gina, que hoy lo has instituido y unificado en un mismo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y nos acompañe siempre. Amén. Amén. Esta Santa Misa, Ronald y Gina, por tu matrimonio, que Dios los bendiga, bendiga a sus padrinos, y en la vida hay que vivir y ser bien agradecidos. Eso no se olvide, ingratos no, agradecidos. Y si en la vida nos damos cuenta que estamos equivocándonos, hay que ser humildes para decir, discúlpame. Solo así podremos ir al cielo. Que Dios los bendiga. Pueden ir en la paz del Señor. Fuertes aplausos para estos esposos. Que Dios los bendiga. Los esposos con sus padrinos y 2 testigos más pasen para firmar el acta matrimonial.
Gracias, mi amable. Gracias, gracias. Mi amable. Una fotito todos. Sonrían, sonrían. Hasta cámara. Alegre, alegre. Ya, bravo.
Y ahora nos vamos a ir en este momento por esta fecha tan especial. ¿Quieres tomar una foto? Después.
la reina. Hola, dice, hermosa reina. Pero en esta oportunidad estamos en la boda de... Estamos en la boda de San Rolando y Gina. Los familiares ahora van a darle su champancito para poder brindar, pues como debe ser. Aquí el caballero también está repartiendo. Caballero, aquí uno doble. Aquí Adita quiere tomar doble. Por él más, dice. Falta uno. Toma. Ahora vamos a brindar. Vamos a brindar por los recién casados. A ver, salud. ¿Cómo estás? Salud. Todos, compadritos, yo todos. De ahí primo. Ya, allá. Claro. A ella no le invitan porque va a llorar. ¿Por quién va a llorar? A ver. Ya le ha olvidado, ya encontró uno nuevo. Es otro saborcito, creo. Vamos a probar otro saborcito. Ronald, ¿te podemos entregar ya la cerveza? Sí, va. A ver. Compadritos, familia en general, por favor, un brindis. Bueno, Arriba. familia, por favor. A ver, Arriba, abajo, al centro y abajo. por la felicidad de Ronald y Gina, quedo bien agradecido a cada uno de ustedes por estar presente hoy 13 de mayo, aunque temprano, pero muchas gracias. Los vasitos arriba, abajo, al centro y adentro. Ay, qué rico. ¿Cómo se llama el local? ¿A quién te podrías preguntar? Pregúntame. ¿Dónde es tu local? La punta. Ya, ya, señor. Tenernos un día más de vida, por darnos un día más de vida, a toda mi familia que les quiero bastante. Y acá mi hermano mayor, Sósimo y Ina. Ina, papá Sósimo, buenos días. Y gracias por el cariño que me está dando papá Sósimo, se le agradece. Gracias papá y... Ivancito, dale una caja. Su dinero en efectivo. Bueno, señora Gina. Gina, tu millón, ven. 2 cajas, dale a tu paso. Apretar Maya. Así nomás dale. Sirve su pan. Sirve su pan. Abre. Chuma. Aquí está nuestra amiga Gina con su esposo, ya abriendo la cervecita, bien rica, cerveza cusqueña todavía, como se debe ser. Ha regalado 10 cajas de cerveza. Ahí está, chicos.
Están los recién casaditos. Y aquí hay 5 cajas de cerveza Pilsen.
Ahí están los recién casaditos. Ahí están los recién casados, chicos. Mi esposa es Ronald, Soto y Kim. mucho conozco yo a Y no tiene que faltar la cervecita. Ahí está la cervecita. ¿Por dónde está? ¿Por dónde está la Me estoy quemando. Zona, padre te ha dicho que no te vas a separar. Bueno, señores familiares, por favor un poquito de atención. En primer lugar vamos a dar gracias a Dios y a toda la familia que nos han acompañado, a los señores de la orquesta, y hoy día se hace presente también la señora Rosalinda con 5 cajas de cerveza para toda la familia, y quedo bien agradecido. Señito, muy agradecido. Jaime. Orquesta, por favor. Jaime. Ya la orquesta.